Hola a todos, espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. Es para mí una gran alegría el tener nuevamente esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y es mi esperanza que Él hable a sus corazones y a sus mentes como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy he sido invitado a compartir en el estudio bíblico el tema de delegar en la iglesia, a través de los pasajes que se encuentran en Hechos capítulo 6, versículos 3 al 6 y Hechos 14 del 23 al 27. Voy a pedirles el favor que busquen estos pasajes en sus Biblias. Yo estaré leyéndolo en la Nueva Versión Internacional y ustedes en la versión que tengan, y comparen por favor las diferentes versiones para que el Señor nos hable en los diferentes lenguajes que se usan en estas versiones, pero que no cambian el mensaje. El delegar es uno de los principios fundamentales de la gerencia en su proceso de organización. El gerente, desde la perspectiva bíblica, debe ser un administrador y un líder que esté orientado al servicio y de esta manera llegue a ser eficiente, eficaz y efectivo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 nos dice que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Peter Drucker, en un excelente libro que tituló Gerencia para el futuro, define la palabra gerente en su libro diciendo lo siguiente, y destacando un aspecto en el cual nosotros debemos de ser hallados fieles. Dice Drucker, la definición correcta de gerente, como lo sabemos desde hace por lo menos 40 años, es la persona responsable del desempeño de todas las personas de las cuales depende su propio desempeño. Recuerdo que al inicio de mi carrera profesional me desempeñaba muy bien en la elaboración de proyectos, lo cual dependía de mis conocimientos y habilidades. Mi gran desafío se presentó cuando los resultados no dependían solo de mí, sino del equipo que tenía bajo mi supervisión. Tenía los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos a través de los estudios en la universidad y en la lectura de materiales gerenciales, pero no tenía la experiencia de ponerlos en práctica. Y veía entonces que los resultados del equipo no eran satisfactorios y que como equipo tampoco éramos efectivos en la resolución de problemas. Y en medio de esta preocupación y de estas circunstancias, el Señor Jesucristo permitió que fuera invitado por la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en Colombia a un seminario sobre el Plan Supremo de Evangelización, y ese seminario sería dictado por Albert Marulanda. En este seminario aprendí los 8 principios rectores del plan del Señor Jesucristo para el logro de su misión y desarrollo de su visión. A partir de ese momento, he puesto en práctica estos principios bíblicos tanto en mis trabajos seculares como en la iglesia, y el Señor me ha permitido ver los resultados, alcanzando los objetivos proyectados y la resolución de los problemas que se me han presentado. Me gustaría compartir con ustedes estos 8 principios de Robert Coleman en su libro Plan Supremo de Evangelización, y que prestemos atención a cada uno de ellos y que cada uno de nosotros nos examinemos y nos evaluemos qué tanto de estos principios ponemos en nuestro día a día en práctica para alcanzar ese plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice Coleman que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Jesús nos enseñó los principios para equilibrar nuestras relaciones y trabajar en equipo.
Jesús estableció los 8 principios para el trabajo en equipos. Veamos cuáles son esos 8 principios. El primero de ellos es la selección. Hombres fueron su método. En Lucas capítulo 6, versículo 13, nos dice Lucas: al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. El segundo principio es el de la asociación. Permaneció con ellos. Mateo 28, 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El tercer principio es el de la consagración. Jesús exigió obediencia. Mateo 28, 20. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El cuarto principio es el de la comunicación. Jesús se entregó a sí mismo. Juan 20, 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El quinto principio es el de la demostración. Jesús les mostró a sus discípulos cómo vivir y cómo hacer las cosas. En Juan 13:15, Jesús les dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El sexto principio es el que vamos a estar estudiando en el día de hoy, que es el de la delegación. Jesús le asignó trabajo a sus discípulos. Mateo 4:19. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. El séptimo principio es el de la supervisión. Los vigiló sin cesar. Marcos 8:17. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Y el octavo principio es el de la reproducción. Jesús espera de sus discípulos y de nosotros que nos reproduzcamos. En Juan 15:16 dice el Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hoy, como lo he dicho, estaremos analizando el principio de la delegación. Tengamos en mente lo que el apóstol Pablo nos dice y le enseñaba a Timoteo, su discípulo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. A continuación, vamos a estar hablando sobre el delegar en la iglesia, sobre los 2 pasajes que comenté anteriormente, en Hechos capítulo 6 y en Hechos capítulo 14. Inicialmente estaré leyendo Hechos capítulo 6, versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Hechos capítulo 14, versículo 23. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. A pedirles que me acompañen en la siguiente oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que a través de ella y la guía de tu Santo Espíritu podamos poner cada uno de nosotros en práctica lo enseñado por ti sobre la delegación.
y así, Señor, nos permitas ver los resultados del plan que tú tienes para con cada uno de nosotros en cada uno de los roles que nos permites desempeñar. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Voy a leer ahora el contexto de este versículo 3 de Hechos 6, leyendo Hechos 6 desde el versículo 1 al versículo 7. Y agradecería que cada uno de ustedes preste atención a los detalles de estas historias que estaremos leyendo en este punto y en los siguientes puntos. Hechos 6, 1, 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos entonces a analizar este contexto desde la perspectiva de la delegación. En primer lugar, encontramos el problema y su solución. El problema lo encontramos en el versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. El comentario bíblico de Bacon, con mucha razón, dice: cuanto más miembros tenga una iglesia, mayor es el número de problemas potenciales. Y esto era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba en pleno crecimiento, y en medio de este crecimiento, pues inevitablemente inician las quejas y las murmuraciones, como dicen otras versiones, entre los judíos que no eran de Palestina, que no habían nacido en Palestina, y los judíos que habían nacido fuera de Palestina, los de habla griega y de habla aramea. Y tenían una queja que tenían razón. Se había desatendido las necesidades de la distribución diaria de los alimentos, específicamente de las viudas. Ahora, en Hechos 6, del 1 al 2, nos dice: así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Encontramos entonces que los 12 discípulos que habían compartido con el Señor Jesucristo decidieron reunir a toda la comunidad. Es interesante ese hecho de la forma como estaba organizada la iglesia primitiva. Y presentan entonces una solución al problema que se estaba presentando. El comentario bíblico de Bacon dice: el curso de acción que prescribieron los apóstoles era sabio. La división de la labor era la única solución satisfactoria. Ahora, es importante notar que la palabra griega utilizada aquí
en la traducción servir a las mesas, no significa literalmente que eran las personas que tenían que servir directamente a las mesas. Los diferentes intérpretes sugieren que tal vez esta palabra lo que nos está diciendo es que la labor eran como de finanzas, como la parte administrativa, donde una de sus funciones era precisamente atender a la necesidad de los pobres y atender específicamente el servicio de las mesas en cuanto literalmente se refiere y específicamente a las viudas. Pero vemos entonces que los apóstoles se reúnen e indudablemente inspirados por el Espíritu Santo, deciden entonces definir el problema y buscar una solución al problema, y esta solución era la división de las funciones. Ellos dedicarse al ministerio de la palabra de Dios, y las personas que iban a ser seleccionadas dedicarse al servicio de las mesas. En segundo lugar, veamos entonces cómo ellos comienzan a aplicar los principios que vimos anteriormente enseñados por Coleman en el Plan Supremo de Evangelización. Los discípulos, una vez identificado el problema y dando la solución a este problema, aplican el principio de la selección y la delegación. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, lleno de fe y del espíritu, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Entonces, vemos todo un procedimiento, primero en el campo de la selección. Vemos las características y las habilidades y también los dones que deberían de reunir las personas que iban a ser seleccionadas, y con base en estos criterios hicieron la selección, y allí encontramos entonces, por ejemplo, a Esteban, el primer mártir que encontramos en la Escritura, y también encontramos a Felipe como seleccionado, y después vemos cómo él desarrolla toda una labor de evangelización, y encontramos también a los demás mencionados acá, que fueron aceptados por los apóstoles y a quienes les impusieron las manos y oraron por ellos. Vemos que los apóstoles, luego de encontrar la solución al problema en la división de labores, aplicaron los principios de delegación, selección, comunicación y reproducción. Pero debido a la aplicación de estos principios, encontramos en este pasaje también los resultados. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos entonces que la puesta en práctica de la palabra de Dios siempre alcanza los resultados, y podemos dimensionar y evaluar esos resultados. El comentario bíblico de Bacon sobre estos versículos saca en conclusión una gran enseñanza y nos dice cómo resolver problemas. Primero, reconozca el problema. Segundo, no subordine los puntos esenciales, define el problema y busque una solución. En tercer lugar, elimine las causas de la queja o elimine las causas del problema. Y por último, ponga en práctica los principios, y entonces, en cuarto lugar, coseche los resultados de una solución sensible. Vayamos ahora al contexto del siguiente pasaje para complementar estos principios. Hechos capítulo 14,
versículos 21 y 27. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vemos a través de este pasaje que el apóstol Pablo, los discípulos del Señor, aplicaron en primer lugar el principio de la demostración. Y es interesante ver el contexto del pasaje que leí, leyendo unos versículos anteriores en Hechos 14, pero del 19 al 22. Veamos qué pasó allí antes de hacer esta selección de los ancianos de la iglesia. Hechos 14, 19, 22. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Entonces vemos en estos versículos cómo Pablo y Bernabé, a través de su ejemplo, enseñaba a los discípulos cómo realizar el cumplimiento de la gran comisión y cómo realizar las tareas que más tarde ellos estarían delegando en los discípulos seleccionados para que dirigieran el cumplimiento de la gran comisión, el sostenimiento de la iglesia y el desarrollo del reino de Dios. Vemos en estos versículos la puesta en práctica del principio de la demostración. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, Pablo y Bernabé enseñaban a los discípulos a través de su ejemplo cómo hacer discípulos, cómo fortalecerlos y cómo animarlos. Esto me recuerda lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En segundo lugar, encontramos entonces, además de la aplicación del principio de la demostración, cómo Pablo estaba preocupado por ir organizando a la iglesia a medida que iba realizando sus diferentes viajes misioneros y que iba haciendo discípulos. Veamos que en el versículo 23 de Hechos 14, Pablo nos dice Lucas, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. El comentario bíblico de Bacon nos dice, es necesario cierto grado de organización para preservar la continuidad de cualquier movimiento, de cualquier organización y de cualquier iglesia. Y finalicemos esta enseñanza viendo un principio fundamental sobre el tema de la delegación. Cuando recibimos delegaciones, como en el caso del apóstol Pablo y Bernabé, ellos hicieron un gran esfuerzo por regresar a su iglesia madre y allí poderles rendir un informe sobre los resultados de la labor encomendada. Rendición de cuentas. Hechos 14, versículos 14 y 28. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía.
De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya había realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El comentario bíblico de Bacon, que me ha apoyado para esta enseñanza, nos hace un resumen de estos versículos diciendo cómo conservar los convertidos. Dice el comentario que en primer lugar, para conservar los convertidos, debemos de fortalecer sus almas, exhortarlos a ser fieles, firmes en segundo lugar, y en tercer lugar, advirtiéndole de la tribulación. Ellos podían decir brevemente, misión cumplida. Luego de haber visto el principio de la delegación dentro del contexto del proceso de organización que debe realizar un gerente, y de haber visto estos conceptos puestos en práctica por los discípulos del Señor y el apóstol Pablo en el pasaje que estudiamos en el capítulo anterior, vamos ahora a estudiar el principio de la delegación. Y voy a hacerlo a través de dos pasajes que estaré leyendo en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Voy a pedirles nuevamente que presten atención a la lectura, sobre todo en los detalles, teniendo en cuenta los principios que ya hemos estudiado en los dos capítulos anteriores. Entonces los invito a que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 17, y luego vamos a ir al libro de Números. Empecemos con el pasaje de Éxodo. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme a consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues tú te cansas y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llegar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas, como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Pero veamos ahora el pasaje de Números 11, del 10 al 17, que nos muestra cómo se sentía Moisés con la carga que él estaba llevando. Números 11,
10:17. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor le responde a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Si tuviéramos que poner un título a estos dos pasajes, creo que el más apropiado sería esta gran enseñanza: comparta las cargas mediante el delegar. ¿Qué es entonces el delegar? Para dar respuesta a esta pregunta, me basaré en el libro de El Ministerio de la Administración, que fue escrito por Stephen Douglas y por Bruce E. Cook. En toda organización, formal o informalmente, las personas conocen su descripción de funciones. Y, esté formalizado o no, las personas reciben funciones, responsabilidades y niveles de autoridad, tanto verticalmente y horizontalmente. Sin embargo, después de un periodo de tiempo de estar trabajando en esa organización, vamos a descubrir la necesidad de impartir nuevas responsabilidades. Este proceso de expandir las responsabilidades y autoridad que se le da a las personas para ejecutarlas es lo que llamamos delegar. Entonces, el delegar no es el encargar tareas de rutina a cualquier persona que pasa cerca de nosotros, aunque sea necesario hacerlo en ciertas ocasiones, pero no debemos de confundir estas asignaciones con el proceso de delegación. El proceso de delegación, cuando es usado en una forma adecuada, va a producir en la persona un efecto determinado. Aquella persona deberá sentirse responsable por el trabajo delegado hasta que este efecto no sea notado en la persona, la verdadera delegación no se ha llevado a cabo. ¿Qué es entonces delegar? Delegación es un proceso sobre la marcha por medio del cual un gerente asigna responsabilidades y autoridad adicionales a un subordinado. Y entonces la pregunta que nace es: ¿y por qué delegar? Contestemos esta pregunta mirando algunas razones si no delegamos y otras razones si delegamos. ¿Cuáles serán las consecuencias de la delegación? Si no delegamos, el trabajo probablemente va a convertirse en una carga demasiado grande. Esto es especialmente cierto en una organización que se encuentra en crecimiento. Esto lo vemos en Números 11, 14, 15. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Números 11, 14, 15. En segundo lugar, si no delegamos, tendremos la tendencia de sobrellevar la carga sobre nuestros hombros solos, en tantos que otros van a estar esperando la oportunidad de ayudarnos. Esto es lo que vemos en Números 11, 16. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel
y asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Si Moisés no obedece a Dios y selecciona a estos 70 ancianos que Dios le está diciendo que les traiga, estos 70 ancianos que podrían ayudar a Moisés seguirían haciendo sus labores de acuerdo con sus funciones que habían sido delegadas. En tercer lugar, si no delegamos, nuestro personal se volverá estático y dormido y no desarrollará ni crecerá ante nuevos desafíos. Si delegamos, en primer lugar, personalmente nos vamos a beneficiar al tener otras personas compartiendo las cargas. Esto lo vemos en Números 11:17. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. En segundo lugar, nuestro personal desarrollará mayor confianza y capacidad al asumir nuevas responsabilidades. Va a tener un crecimiento y va a tener un empoderamiento. En tercer lugar, la medida total de trabajo por realizarse va a aumentar y la capacidad entonces de la organización aumentará. Creceremos a nivel de capacidad al tener mayor personas preparadas para hacer diversos tipos de funciones. Esto es lo que vemos en Éxodo 18:21. Elige tú mismo entre los pueblos hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Entonces, teniendo estos conceptos en mente, veamos ahora cuáles serían los principios de la delegación. El primer principio que encontramos acerca de la delegación es la habilidad en motivar a las personas a las cuales piensas delegar responsabilidades que determinará en gran manera el éxito o el fracaso. En segundo lugar, debemos de ser conscientes del desarrollo personal de nuevos empleados. Delega la medida correcta de responsabilidades nuevas con la autoridad que se requiere. En tercer lugar, el delegar requiere el apartar tiempo necesario para ello de parte nuestra. En cuarto lugar, ser conscientes de cualquier acción de nuestra parte que tienda a contradecir en vez de reforzar las áreas de actividad recién delegada. Errores que cometemos frecuentemente es, en primer lugar, insistir en tomar todas las decisiones, dar tareas para ser realizadas y no otorgar el grado de autoridad para realizar aquel trabajo, retirar el problema de las manos del subordinado y tomar una decisión cuando quizás la persona solo quería discutir sobre el asunto, usurpar la posición en un subordinado dando instrucciones a las personas que se encuentran a la vez bajo él. En quinto lugar, no proveer la información pertinente al subordinado para que pueda tomar las decisiones en su área de responsabilidad. Y en sexto lugar, dar contraórdenes sobre las decisiones tomadas por el subordinado cuando tales decisiones hayan sido tomadas dentro del área de responsabilidad delegada. Entonces, el delegar responsabilidades y autoridad solo es real cuando se lleva a la práctica y deja de existir cuando no puede ser ejercitado libremente. Entonces lleguemos a una conclusión. Dios espera que seamos fieles con las delegaciones que hemos recibido. Y Dios espera que seamos entrenadores, coach con las personas que nosotros tenemos bajo nuestra supervisión y a quienes les delegamos. Veamos estos dos principios con dos pasajes. El primero, Mateo 25, 19, 21. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió,
hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Espero que cuando recibamos delegaciones del Señor y de nuestros líderes, una vez que hayamos ejecutado el plan y estemos desarrollando la delegación recibida, al final el Señor nos diga: hiciste bien, siervo y bueno. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. En segundo lugar, recordemos lo que el apóstol Pablo le enseñaba a su discípulo Timoteo. 2 Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, el principio de la demostración. En segundo lugar, viene el principio de la delegación. Encomiéndalo, delega. ¿A quiénes? A creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Espero que con estos principios en mente los pongamos en práctica y que Dios nos permita ver los resultados de poner en práctica su palabra. Especialmente este principio de la delegación en cada uno de los roles que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros cumpla el plan que Dios tiene para su vida. Que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao.